Eh, gracias, Steffi. Em, bueno, vamos a arrancar el conversatorio de Economía Social y Economía Feminista, donde vamos a contar con tres panelistas eh, espectaculares, que va a ser, la verdad, un lujo escucharlas. Vamos a escuchar hoy a Andrea Gorini. Andrea es presidenta de la Cooperativa de Trabajo El Zócalo, es militante política e integrante de FEMA, quien desde su práctica cooperativista cotidiana aporta una mirada territorial y práctica de los temas que vamos a desarrollar en este conversatorio y nos va a permitir entender cómo se articula la economía social y la economía feminista en el día a día, en la práctica. También vamos a escuchar a Marisa Fournier. Marisa es socióloga, es investigadora docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento y es integrante de la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria, RUES. Marisa nos va a aportar una perspectiva académica y crítica sobre los marcos conceptuales que atraviesan el diálogo entre economía social y economía feminista. Y también vamos a escuchar a Valeria Mutuberría Lazzarini, que es cooperativista, economista, es magíster en economía social, es integrante del Centro Cultural de la Cooperación y también es integrante del RUES. Valeria va a articular la formación académica con la práctica política y cooperativa. Entonces va a enriquecer nuestra conversación con miradas desde las distintas dimensiones. Me gustaría empezar este conversatorio con Valeria, si te parece y estás lista. Me interesa mucho que, eh, como vos sos economista, sos feminista, cooperativista, estás con un magíster en economía social, nos cuentes tu mirada sobre cómo estas dos ramas de la ciencia dialogan entre sí, no dialogan, qué puntos tienen en común, cómo podrían enriquecerse una de la otra, cuál es tu punto de vista y bueno, lo que te parezca aportar al conversatorio como siempre, porque me encanta escucharte. Así que, bueno, vale, si querés arrancar. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Bueno, para mí es la verdad que es un placer poder compartir este espacio, eh, aparte con compañeras que yo quiero mucho y para mí son una luz. No, entre tanta complejidad que estamos atravesando y que estamos viviendo. Y también me parece que estos espacios son un refugio, ¿no? Para poder pensar, para poder dialogar, debatir, intercambiar y pensar formas de producción y de vida diferentes a las que nos atraviesan hoy. Bueno, esto, agradecer acá que está Marisa Fournier y que está André, que bueno, para mí son compañeras muy queridas y con las cuales construimos de distintos lugares, ¿no? Distintas miradas, construimos proyectos políticos, eso, construimos proyectos políticos, desde lo académico, desde lo militante, desde lo económico, ¿sí? Bueno, y en esta construcción de proyectos políticos, claro que la búsqueda es permanente, ¿sí? Yo soy economista, pero yo me formé en un momento donde la economía era, o nos enseñaban una sola forma de ver la economía, ¿sí? Neoliberal, neoclásica, sistema capitalista, ¿no? Eh, y siempre yo iba a contrapelo de los contenidos, porque a mí me interesaban poder comprender y poder promover formas colectivas de hacer economía, ¿no? Y aparte formas colectivas de hacer economía que tuvieran un anclaje político en la comunidad, ¿no? Y así fui conociendo el cooperativismo ya hace más de 25 años, con lo cual me mostró el cooperativismo una forma distinta de hacer economía, donde las personas con necesidades comunes formaban una cooperativa de servicios públicos, formaban una cooperativa de vivienda, formaban una cooperativa de trabajo para poder, ¿no? Colectivamente organizar un emprendimiento productivo. Y bueno, y así fui conociendo a lo largo de estos años distintos tipos de cooperativas. Con lo cual, yo ya de por sí
estudiando economía fui muy crítica a la economía que me enseñaban, porque no me mostraban las distintas perspectivas, ni las distintas definiciones, ni las distintas, o comprender la economía que no sea de otra manera que yo tengo unos recursos escasos y los tengo que asignar eficientemente, a costa de todo. Si destruyo la naturaleza no importa, porque esos recursos los tengo que asignar eficientemente, ¿no? Donde en esa economía parece ser que no hay gente. Hay modelos económicos, hay variables económicas, pero ¿dónde está la gente? Que son parte de esa economía, que produce, ¿no? Que lleva adelante su trabajo, que consume. Una economía en la cual hay un tipo ideal de consumidor, de consumidora, que tenemos todas las mismas posibilidades, tenemos los mismos recursos, ¿no? Bueno, cuestiones que, homo economicus, ¿no? Lo que le llamamos. No quiero andar diciendo términos que capaz que no se entienden, porque justamente si hay una cosa que le criticamos a la economía, es que hablan difícil para que no le entendamos, para que después hagan cualquier cosa y terminen destruyendo ni más ni menos las bases de vida y la sostenibilidad de la vida, ¿no? Y la naturaleza. Entonces, bueno, a medida que me fueron formando de esa manera, fui crítica desde, bueno, ¿y dónde está la gente en estos modelos económicos? No somos todas las personas iguales, no todos tenemos las mismas condiciones materiales, no todos nuestros trabajos no son remunerados de la misma manera. Hay personas que explotan a otras personas, hay personas que conducen empresas que explotan a sus empleados y de ello se obtienen una ganancia y bueno, ¿no? Empezar a criticar a la economía desde un lugar cooperativista, porque por suerte me topé en la carrera con cooperativas y que me fueron mostrando esto, otras formas de hacer economía. Que no era la resolución no solamente era individual en la necesidad, sino que era colectiva, ¿no? Que la democracia económica era posible, ¿no? La toma de decisiones democráticas para justamente redistribuir los recursos era posible. Otro modelo de hacer economía. Entonces, digamos, a mí la crítica hacia la economía capitalista o la economía neoclásica, neoliberal, bueno, la tuve desde que justamente empecé a conocer este campo hermoso, tanto teórico como práctico, que es la economía social, solidaria y popular, y principalmente yo que soy cooperativista. Bueno, a ver, ¿qué fue sucediendo? Eh, con muchas compañeras, entre ellas las que mencioné aquí, que venimos hace muchos años trabajando sobre el acceso a derechos de mujeres y diversidades, sobre temas vinculados a las violencias, al acceso al mundo del trabajo, ¿sí? Y demás, bueno, ahí empieza a atravesar en estos campos, digamos, de debate y discusión económicos, la economía feminista, que es más que necesaria para tener una comprensión del mundo, justamente desde una perspectiva feminista, una perspectiva de géneros. ¿Cuáles son los puntos justamente que compartimos con la economía feminista? Y ni más ni menos ser críticas, ¿no? A los efectos devastadores que tiene el sistema capitalista sobre la vida de las personas y sobre la naturaleza. ¿Sí? Si nosotros seguimos reproduciendo un sistema como este, las bases de vida se ven totalmente socavadas, va en contra de la sostenibilidad de la vida. ¿Sí? Por la exacerbación de la explotación de las personas y de la naturaleza. Eso lo estamos viviendo hoy y son discusiones que venimos teniendo, bueno, en el cooperativismo desde hace más de 200 años y en el feminismo ya desde hace muchísimas décadas y más, casi un siglo, ¿sí? No son temas, venimos debatiendo, ¿no? Que este sistema es totalmente destructivo. Pero aparte, nos atraviesa, digamos, de tal manera que cuando nosotros tenemos una mirada feminista de la economía y, por ejemplo, hacemos un análisis de lo que pasa hoy en el mundo del trabajo, justo vengo recién de una actividad en donde pusimos los números sobre la mesa, ¿a qué tipo de trabajo accedemos las mujeres y a qué tipo de trabajo acceden los varones? Y hablo en esa clave binaria porque las estadísticas hoy en día económicas son binarias. Entonces, ya de por sí
son estadísticas que están, digamos, dejando afuera, aparte, a poblaciones, porque no es todo binario en este mundo. Pero bueno, este sistema que termina generando una desigualdad y una inequidad en cuanto al acceso al mundo del trabajo por parte de las mujeres y los varones bastante importante. Y para nosotros los cooperativistas y la economía social el trabajo es central, porque las personas están en el centro, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de socavar las bases de vida de una persona, ¿sí? Estamos hablando de que, bueno, ahí tenemos una complejidad. Y esa es un punto de encuentro, ¿sí? Que tenemos entre la economía social y la economía feminista. Y obviamente la crítica que se hace a la concentración y centralización de la riqueza, en manos de quién está esa riqueza, a los efectos devastadores de la explotación de la naturaleza. Son todos temas que nos convocan y que nos, digamos, que nos hermanan como campos, ¿no? de estudio y que también como campos prácticos, ¿no? Porque hoy en día las compañeras nos es muy difícil escindir la cuestión feminista de la cuestión de la economía social y el cooperativismo. Decimos que somos cooperativistas en el feminismo y somos feministas en el cooperativismo. Convengamos también que en el cooperativismo también tenemos muchos desafíos hoy, ¿no? O tenemos desafíos en perspectiva de géneros, ¿sí? Porque si bien yo les venía contando todo lo que compartimos con la economía feminista, de discutir qué modelo de producción rige, qué efectos tiene, en eso hay una postura prácticamente yuxtapuesta. Lo que sí sucede en la economía social o en el cooperativismo es que hay unos temas que tenemos que debatir para poder revertir, que tiene que ver con la participación de las mujeres y las diversidades, ¿sí? En los puestos de conducción, porque nuestras organizaciones son democráticas. Y lo que estamos hoy, de alguna manera, poniendo en consideración es, aparte de debatir el modelo económico, ¿no? Con el cual no dialogamos, que es el capitalismo, bueno, ¿qué pasa dentro de nuestras organizaciones? La participación de las mujeres y las diversidades en los puestos de conducción es un tema que está, digamos, hoy siendo como un desafío bastante importante. Perdón que justo ahora arrancaron con las obras por acá. Em, entonces, primero, esto, en este compartir, bueno, nada, la cuestión que tiene que ver cómo entendemos la economía, de la racionalidad instrumental, ¿no? Que plantea el capitalismo, a la racionalidad sustantiva, que es lo que planteamos desde la economía social, que justamente la racionalidad sustantiva tiene que ver con aquellas prácticas económicas que sí están velando por esa sostenibilidad de la vida y que la naturaleza es parte, ¿no? de nuestro accionar y no es un objeto que yo puedo disponer de él como sea, sino justamente hay una relación que no se puede escindir entre las personas y la naturaleza, ¿sí? Y que no es que estamos debatiendo que hay recursos escasos, para nada, no es el problema la escasez de los recursos, y eso también lo sostenemos en la economía social y también la economía feminista lo plantea. No es el problema la escasez de recursos, el problema es cómo están distribuidos o redistribuidos esos recursos que generamos socialmente, que claramente en esta sociedad está en pocas manos, pero además, si planteamos cómo es el acceso al mundo del trabajo, lo que se produce está prácticamente, no digo en su totalidad, pero gran parte en manos de varones, ¿sí? Porque el trabajo que mayormente hacemos las mujeres y diversidades, tiene que ver con un trabajo no remunerado, ¿sí? Bueno, acá tengo a Marisa que después va a profundizar más en el tema de cuidados, ¿sí? Que es un tema clave tanto en la economía feminista como en la economía social visto desde distintas dimensiones. Para nosotros en la economía social y solidaria es fundamental el cuidado de las personas, es fundamental el cuidado de la naturaleza y son tiempos asignados a esos cuidados para una vida digna de ser vivida. Y que en el feminismo pasa exactamente lo mismo y que plantea, ¿no? esas desigualdades que hay a la hora de las mujeres asignarle
a esos trabajos de cuidados, al trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Esa sobrecarga que tenemos. Bueno, eh, ahí digamos, también hay una hermandad de plantear, digamos, la centralidad que tienen los cuidados, ¿sí? Y su reconocimiento, ¿sí? En ambos campos de debate. Y también un tema que compartimos y que, por la cual luchamos es justamente el tema de las violencias, ¿no? Porque, a ver, parte importante o una de las violencias más importantes que se suceden y que promueve otras violencias es la violencia económica. Entonces, si mujeres y diversidades no accedemos a trabajos que los cuales nos permitan, ¿no? Llevar una vida digna de ser vivida y sostener nuestra vida, porque estamos sobrecargadas de tareas no remuneradas. Bueno, a ver, se dan situaciones muchas veces de violencia económica, ¿sí? Que nos termina, digamos, complejizando ese círculo de la violencia, porque primero es la violencia económica, el no tener recursos para poder justamente llevar una vida plena o ser autónoma, ¿no? Económicamente, bueno, y eso genera después otro tipo de violencias, hasta llegar a la violencia más extrema, que es la muerte, ¿sí? Y bueno, ahí también hay digamos, un nexo entre ambos campos, porque si hay algo que repudiamos desde la economía social, solidaria y popular y el cooperativismo, son las violencias, ¿sí? Nosotros proponemos y nosotros bregamos y trabajamos por una sociedad justa, solidaria, equitativa, igualitaria y libre de violencias. Las cooperativas nacemos así. Y la cooperativa que de eso no, digamos, no lo lleva adelante, debería revisar sus prácticas. Las cooperativas se constituyen con personas, las personas somos parte de un sistema así y nos instituimos en un sistema capitalista. Entonces hay una permanente vigilancia de nuestras organizaciones. Después André va a contar el trabajo que hace en su cooperativa y también el trabajo que hace FEMA, que es Feminismos Autogestionados, justamente, ¿no? En donde, eh, desde una perspectiva feminista y de géneros, justamente planteamos las vigilancias que hay que tener en nuestras organizaciones para no reproducir algunas prácticas, ¿sí? O en todo caso revertirlas y aportar a otro tipo de relaciones sociales, ¿no? En estos lugares, si ello sucede. Pero bueno. Yo creo que ahí hay muchos puntos de confluencia, pero hay un tema que también me parece relevante y ahí voy terminando, así las dejo a mis compañeras, porque ahí capaz que después no podemos ahí intercambiar con quienes están presentes, que me parece central, y es todo lo que puede aportar la economía social, solidaria y popular como práctica, ¿no? A la economía feminista, como práctica de organización del trabajo y la vida, como la creatividad que tenemos las cooperativas y otros tipos de organizaciones que somos parte de ese sector, justamente para colectivamente organizarnos y resolver problemas que están en nuestras comunidades, para resolver necesidades colectivas, para plantear propuestas políticas, ¿no? Hay mucho ejercicio históricamente desarrollado desde nuestras organizaciones. Yo creo que se conoce todavía muy poco, ¿no? Y ahí tenemos también un gran desafío, que es lo que hacemos las cooperativas. Lamentablemente, cuando a veces sale algún nombre de una cooperativa en los grandes medios hegemónicos, es para denostarnos, pero hoy en Argentina casi somos más de 25 millones de personas que estamos asociadas a cooperativas y que resolvemos alguna necesidad a través de cooperativas. Estamos hablando de la mitad de la población. Hay muchos millones de personas que su salud la resuelven a través de cooperativas, y así podemos enumerar un montón de cuestiones, ¿no? De todo lo que las cooperativas, incluso las de servicios públicos, hay provincias enteras que hoy tienen energía eléctrica u otros servicios a través de cooperativas, ¿sí? Donde no está el Estado, donde no está el mercado, porque no es algo que le interese allí invertir.
Entonces, creo que tenemos ahí un camino bastante importante que recorrer las cooperativas, que es dar a conocer lo que hacemos. Porque aparte, llevamos adelante actividades productivas en todos los sectores económicos de nuestro país, ¿sí? Bueno, acá FEMA ahí puede contar después Sandre bien la multiplicidad y diversidad de actividades que hacen las cooperativas que están asociadas allí, ¿no? Pero bueno, digo, podemos aportar en esto de pensar los aportes. A nosotros la economía feminista nos aporta permanentemente herramientas esto, ¿no? Teóricas y analíticas van muy de la mano con nuestro campo, la economía social, y la economía social puede aportar mucho de cómo organizar esa otra economía, ¿no? O esa economía distinta, democrática, respetuosa, ¿no? Diversa, para justamente generar trabajo y anclaje territorial. Me parece que incluso, bueno, en esto que va a contar ahora Marisa de la organización de los cuidados, ¿no? Y de otro tipo de redes necesarias que ni más ni menos tratan de algo tan básico como es la sostenibilidad de la vida. Así que bueno, yo quiero dejarle a mis compañeras el lugar para que ellas también aporten. Así después tenemos, me parece, un ratito para poder intercambiar entre todas y todos los que estamos aquí, ¿no? Gracias, Vale. Buenísimo. Bueno, ¿te parece si seguimos con Marisa y después vamos con la práctica con André? ¿Les parece bien? Bueno, gracias, Santo. Bueno, gracias por la invitación. Como dice Vale, para nosotras es un lujo encontrarnos acá y encontrarnos en otro lado y también hacer este trabajo de, si se quiere, de formación, de pensamiento colectivo y de diseminación de las ideas que vamos forjando también colectivamente, ¿no? Y lo hacemos colectivamente dentro del amplio sector de lo que son los feminismos. Y dentro de los feminismos, quienes trabajamos temas de economía popular, social y solidaria desde una perspectiva de género, lo hacemos teniendo en cuenta el bienestar y el bienestar de las mayorías y la igualdad, ¿no? Los procesos de igualación. Digamos, es una forma de mirar la economía que mira críticamente no solo la competencia, digamos, esa ficción de que si competimos vamos a estar mejor por sobre la realidad de la cooperación como, como un modo, como decía Vale, un modo de organización económica que es rentable para todo sector subalternizado. Y eso las feministas lo sabemos muy bien. Para salir de situaciones de violencia es necesario colectivizar los problemas. Para generar mejores márgenes de autonomía, es necesario colectivizar nuestras capacidades de trabajo y los recursos que tenemos a disposición. Y para cuidar de los otros con calidad, necesitamos salir si se quiere, la cárcel doméstica, ¿no? De esta privatización creciente que tienen los cuidados de las infancias, los cuidados de las vejeces, los cuidados de las enfermedades, los cuidados de nosotras mismas, ¿no? El autocuidado, el cuidado de otros y el cuidado de otros en los polos que necesitan mayor cantidad de cuidado. Si las personas que tienen algún tipo de discapacidad los niños más chiquititos, las niñas más chiquititas, los ancianos, los enfermos, bueno. Entonces, hay una tendencia a la privatización de los cuidados y ante esa tendencia a la privatización de los cuidados, nosotras, las de la economía popular, social y solidaria, las que portamos esta perspectiva, le aportamos a la economía feminista la idea de la colectivización, que es una forma de desprivatizar aquello que el sistema machista y heteropatriarcal circunscribe al espacio de la familia y puja por la circunscripción de los cuidados al espacio de la familia como si la familia fuera el reino de la democracia, de la igualdad. Entonces, la economía feminista, que en realidad es una corriente económica heterodoxa muy amplia, dentro de la economía feminista están
quienes miran las desigualdades en el mercado de trabajo y también quienes miran y la articulación reproducción-producción, es decir, qué pasa con la inserción en el mercado de trabajo capitalista cuando las mujeres tienen que cuidar, entonces salen del mercado de trabajo y esto tiene otras consecuencias en términos de jubilación, en términos de desarrollos personales. Esa es una parte de la economía feminista y la otra parte de la economía feminista es la economía de los cuidados. La economía de los cuidados lo que pone en el centro es la reproducción ampliada de la vida. Lo que pone en el centro es la producción de bienestar. Por un lado esto, y dice los cuidados, es decir, los cuidados son las actividades más elementales. Como siempre digo, ninguna de las personas que estamos acá estaríamos acá si alguien no nos hubiese cuidado, ¿no? Entonces, esta mirada de los cuidados critica a la economía en su conjunto la idea de la necesaria autosuficiencia. Entonces es mentira. Así como es una ficción el Homo economicus, es una ficción la idea de la autosuficiencia. Porque en realidad somos intrínsecamente interdependientes. Y acá encontramos entre la economía de cuidados y la economía social y solidaria también un puente de conexión potencial. Porque la cooperación necesita de la interdependencia. Entonces, lo que nosotras estamos llamando en clave de economía de cuidados, interdependencia, como un principio rector de la organización de la sociedad en su conjunto, quizás en la clave de la economía popular, social y solidaria se le llame asociativismo, cooperación, ¿no? Pero ahí podemos hacer un ejercicio de traducción entre ambas eh, economías adjetivadas, ¿no? La economía feminista, la economía de cuidado y la economía social y solidaria. Entonces, ¿qué son los cuidados? Cuidar es alimentar, cuidar es educar, cuidar es sanar, cuidar es sostener afectivamente y emocionalmente. Cuidar es preparar la comida, cuidar es gestionar el dinero para realizar las tareas de cuidado. Cuidar también es gestionar la deuda que se genera para generar cuidado, ¿no? Para producir cuidado. Entonces, esa es una primera cuestión. La primera cuestión es que en la división sexual del trabajo, las mujeres predominantemente cuidamos y en esta división sexual del trabajo a las diversidades sexuales se les deja en un lugar totalmente relegado. Nadie se pregunta por el cuidado de las diversidades, nadie se pregunta qué pasa con este otro actor fundamental que es parte de esta sociedad, ¿no? Entonces, lo primero que decimos es que eso es trabajo. Lo segundo que decimos es que es un trabajo que genera valor, ¿no? Que genera valor, que no es un trabajo reproductivo. Nosotros lo que estamos sosteniendo es que el cuidado es un trabajo productivo porque el tomate generado por una planta, por una semilla que cayó, no se convierte en guiso. Y para la construcción de guiso es necesario un conocimiento, es necesaria una organización del tiempo, es necesaria el uso de tecnología, es necesaria de una logística. ¿Cuál es la diferencia entre esto, que es la transformación de insumos, tecnología, recursos y capital y conocimiento en otra cosa, respecto de a cualquier otra forma de trabajo? Nosotros realmente no le encontramos mucha diferencia. En todo caso, decimos que esas diferencias desigualatorias, esas diferencias que se convierten en desigualdad, tienen que ver con un sistema patriarcal, machista y heteronormado que sostiene que es más valioso conducir un camión o hacer una calle para que transite camiones en una producción que no sabemos a dónde va ni para quién es necesaria, vis a vis la construcción de infraestructuras que faciliten el cuidado y que faciliten la vida para cantidades enormes de personas, ¿no? Entonces, lo que nosotros sostenemos es que el trabajo de cuidados también produce valor que no se ha visto como producción de valor y que se lo relegue al lugar de lo meramente reproductivo, tiene que ver justamente con el machismo, tiene que ver justamente con el sistema patriarcal y con el capitalismo, ¿no? Entonces ahí encontramos otra cuestión, otro vaso comunicante que nosotras sostenemos que tienen estas economías adjetivadas, que es la centralidad puesta en las personas, como decía Vale, y en la reproducción de la vida. Y si nosotras ponemos en un listado la cantidad de actividades que son necesarias para la reproducción de la vida, los cuidados ocupan un lugar central, un lugar fundamental.
Dentro del mundo de la economía popular, social y solidaria, la verdad es que los avances que tenemos, que hemos tenido para que este mundo reconozca y jerarquice la actividad de cuidados todavía es una lucha, ¿no? Porque se piensa que un emprendimiento económico es un emprendimiento que produce mermeladas, es un emprendimiento que produce vestimenta, es un emprendimiento que produce bienes que pueden ser utilizados para realizar los cuidados, pero no los cuidados en sí. De hecho, cuando rastreamos experiencias de políticas públicas a nivel local, a nivel municipal, a nivel provincial o a nivel nacional, políticas públicas vinculadas con la economía social y solidaria, ¿no? Popular, social y solidaria, que jerarquicen el campo de los cuidados, la verdad es que es muchísimo menor y en todas las formas de gobierno que estas otras actividades que sí se asumen como el corazón de la economía popular, social y solidaria. Recuerdo, no sé si recuerdan el programa Argentina Trabaja, que fue un programa muy interesante para la promoción de la economía popular, social y solidaria, que sostenía el asociativismo, eh, tenía como sus líneas de financiamiento, estaban centradas en la promoción de emprendimientos y de saneamiento urbano. Entonces, esa cocinera o esa cuidadora comunitaria que se regía por los principios que nosotras podemos sostener de la economía popular, social y solidaria, la cooperación, el asociativismo, la democracia, la deliberación, la reciprocidad, cuando barría el centro comunitario, adentro del centro comunitario, eso no era trabajo. Eso no podía ser una línea de financiamiento. Si esa misma cocinera limpiaba la vereda, ya sí. ¿Se entiende? Ya se concebía como trabajo. Y esto tiene que ver con un sesgo productivista que todavía atraviesa en las políticas y a la perspectiva de la economía popular, social y solidaria, que fue relativamente revisada en función bueno, del potenciar trabajo y de las luchas populares para el reconocimiento de las trabajadoras comunitarias, pero este reconocimiento de las trabajadoras comunitarias fue a contrapelo del asociativismo, porque la titularidad de potenciar trabajo era individual. Entonces, todo el tiempo, lo que estoy tratando de demostrar es que todo el tiempo estamos en tensión por el desconocimiento y en lucha, ¿no? Esto que Vale marcaba todo el tiempo, y en una lucha conceptual, pero que también es una lucha política, entre el reconocimiento de las figuras colectivas y asociativas como tales, no devenidas en una figura jurídica, sino lo colectivo como entidad, ¿no? Como una entidad. Las experiencias comunitarias, asociativas, mutualistas, cooperativas, tienen existencia, pues son reales. Sin embargo, no tienen su correlato en el sistema económico, jurídico y de políticas públicas. Por un lado nos pasa eso, y por otro lado nos pasa que todavía los cuidados no son vistos como una cuestión económica, ¿no? De hecho, la mayoría de políticas de cuidado están ubicadas en las oficinas de desarrollo social, ¿no? Entonces ahí tenemos un doble desafío. Por un lado, que es como bastante revolucionario, ¿no? Porque por un lado estamos diciendo, el cuidado, si nosotros pensamos cualquier sistema de organización social, política, de políticas públicas centrada en los cuidados, si el cuidado es lo que articula el sistema de las políticas, bueno, tenemos que distribuir los fondos de otro lugar, desde otro, con otros criterios, ¿no? Por un lado, tenemos ese desafío, que para nosotras la contradicción máxima que estamos viviendo hoy es la contradicción capital-vida, ni siquiera la contradicción capital-trabajo, o la contradicción capital-trabajo anudada con la contradicción capital-vida. Y en esa contradicción capital-vida, capital-trabajo, entra el trabajo de cuidados. Entonces, por un lado tenemos la desjerarquización de lo colectivo, sobre todo en estos tiempos de revancha neoliberal y machista. Y por otro lado tenemos el desafío de la jerarquización de la vida por sobre cualquier otra cosa. La jerarquización de los cuidados como una actividad económica que genera valor. No sé, por ahí viene la cosa, ¿no? Entonces, quizás hay un desafío dentro de la economía, a mi criterio, dentro de la economía popular, social y solidaria, de ver en qué medida se puede potenciar
a las organizaciones que se dedican al cuidado y potenciar políticas que fomenten la generación de incubadoras vinculadas. Y los cuidados abarcan un montón de cosas. Digo, sí, los cuidados son esas políticas o esas experiencias que responden, por ejemplo, al crecimiento del consumo problemático de sustancias. Eso también es cuidar la vida. Los cuidados son esas actividades que resuelven necesidades vinculadas a la educación y a la alimentación de los niños, las niñas y los adultos mayores. Los cuidados son aquellas actividades vinculadas con la recreación de jóvenes y de no tan jóvenes. Digo, el campo de los cuidados es todo aquello que redunda en mayores niveles de bienestar y que puede ser satisfechas, esas necesidades de cuidado pueden ser satisfechas por el Estado vía políticas públicas, pero también pueden ser satisfechas por unidades de la economía social, popular y solidaria. Lo que nosotros apostamos es a este otro sector que ya viene desarrollando actividades de cuidado, pero que no necesariamente es reconocido como tal. Y la falta de reconocimiento de las organizaciones comunitarias de cuidado como organizaciones que forman parte del mundo de la economía y que forman parte del mundo de otros desarrollos posibles, en este momento está poniendo en crisis a estas mismas organizaciones. Porque la falta de reconocimiento, la falta de remuneración y la falta de recursos estatales para la sostenibilidad de las instituciones comunitarias que brindan servicios de cuidado hace que en estos contextos tan adversos estas mismas organizaciones estén siendo debilitadas, ¿no? Están afectando la sostenibilidad estrictamente económica y monetaria de este tipo de organizaciones. Y bueno, y nosotras seguiremos insistiendo eh, en estas discusiones. Por último, nosotras desde el espacio de la RUES Géneros queríamos anticiparles una invitación. En el mes de noviembre vamos a organizar un encuentro en donde queremos profundizar estos diálogos entre economía popular, social y solidaria y economía feminista. Y ahí estamos tejiendo junto con otras colegas, entre varias universidades, un hermoso encuentro al que estarán invitadas, invitados, invitadas, personas que realizan investigación en estos campos, personas que están pensando en esta clave y sobre todo experiencias que estén abordando estas cuestiones desde los territorios y desde las múltiples aristas que hacen a la economía popular, social y solidaria y que ponen alguna preguntita en relación a las desigualdades de género. Bueno, gracias. Gracias, Marisa, buenísimo, agendado. Después nos pasan los pormenores, ya nos reservamos. Bueno, André, ¿estás? Queremos escuchar, queremos escucharte, cómo en tu día a día ves que se interrelacionan la economía social y la economía feminista, ¿cómo la vivís? Hola, compas. Bueno, primero, gracias también por la invitación, gracias por siempre tener presente también a FEMA, Feminismos Autogestionados, y un placer también compartir con estas compañeras que, bueno, para mí, nada, escucharlas es formarme y bueno, con Vale articulamos muchísimo y bueno, son compañeras que tienen muchísima trayectoria en el sector y son nuestras referentas, ¿no? Nuestras maestras, entonces es un placer hoy participar de este conversatorio con ellas. Y a ver, bueno, súper interesante, ¿no? Lo que proponían las compañeras, ¿no? Desde el ámbito académico, ¿no? Los conceptos, tanto eh, los límites digamos, cuáles son los límites que tiene la economía social, ¿no? Eh, en este sistema capitalista en el que vivimos, por un lado, ¿no? Lo que establecía Vale, y por otro lado, el poder tiene que ver con esta división sexual del trabajo,
entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo, y cuál es el posicionamiento de las mujeres y diversidades, ¿no? Y cómo quedamos relegadas en una situación de opresión y desigual con respecto a los varones. Eh, y yo creo que tener conciencia, ¿no? de estos conceptos, formarnos en este sentido es fundamental, ¿no? Y para que dialoguen tanto la economía feminista como la economía social y solidaria, es fundamental eh, hacia el interior de los espacios de organización. Porque todavía aún hoy, ¿no? Estamos debatiendo al interior de los espacios todos estos conceptos, y hay choques y tensiones de absolutamente todos estos conceptos en las organizaciones. Entonces, me parece que hay que abordar y problematizar y en conjunto marcar cuáles son esos límites, ¿no? que tenemos, ¿no? en nuestras organizaciones. Y por otro lado, para poder permitirnos trazarnos estrategias comunes, ¿no? para transformar, ¿no? para esa transformación social, que tanto la economía feminista como la economía social buscan esa transformación social, ¿no? O sea, intentan producir una transformación social, ¿no? Revirtiendo un montón de valores y estructuras que nos rigen, que hoy, digamos, son las dominantes. Y bueno, el cuestionamiento al capitalismo y al patriarcado, digamos, es fundamental, ¿no? Y ser consciente de qué sistemas rigen todas esas estructuras que terminan generando socavando a la reproducción social, al bienestar no solamente de las personas, sino del ambiente, ¿no? También. En estos tiempos, sobre todo, bueno, que estamos ante con la situación de la ley de glaciares, las zonas periglaciares, o sea, bueno, eh, todos estos temas hoy, a pesar de esto, ¿no? De que en el cooperativismo, en el feminismo, hace muchas décadas que venimos discutiendo, debatiendo, eh, tenemos que persistir en eso, ¿no? En esos debates y en esas discusiones, y trasladarlas al interior de los espacios al resto de las compañeras, compañeros, ¿no? Y tenemos que dialogar con todos y con todas, ¿no? Es como el desafío que tenemos de continuar debatiendo todo esto que quizás nosotres, o en la academia, o en núcleos o en organizaciones feministas los tenemos debatidos, pero que todavía se necesitan integrar hacia el interior de las organizaciones. Em, Pongo un punto, por ejemplo, digamos, llevándolo un poco más a la parte práctica, ¿no? Em, Marisa hablaba de los temas de cuidados. Bueno, acá hay un límite en la economía popular y solidaria con respecto a los cuidados, poniendo un ejemplo, ¿no? Que quizás también sirve, digamos, en esto de lo formativo. Em, Nuestras formas de organización en la economía popular y solidaria son en asambleas, y la mayoría de esos espacios de las asambleas se dan por fuera de la jornada ordinaria de trabajo, ¿no? De lunes a viernes, se dan por fuera de esas jornadas, muy probablemente los sábados, los fines de semana. Bueno, y eso, digamos, nosotras tenemos que generar una respuesta, porque si no hay una red de contención, si no hay una red de cuidados, no están esos cuidados garantizados, ¿cómo sostenemos esos trabajos? Y después, por otro lado, también las compañeras hablaban de la dificultad de que las mujeres y diversidades ocupen lugares eh, de toma de decisión, ¿no? Lugares de conducción, los cuidados, porque las mujeres recaen esas tareas. Entonces es muy difícil poder, eh, si no están garantizados esos esquemas, que las compañeras puedan tener la posibilidad de ocupar esos roles.
Y hay muchas limitaciones también en violencias muchas veces simbólicas que se dan al interior de los espacios, no de creer con incapacidades técnicas, y por eso las compañeras son incapaces técnicas, por eso no pueden ocupar esos roles dirigenciales, de conducción, o bueno, todo, digamos, hay cosas que permean, ¿no? ¿Qué es este patriarcado? Es este patriarcado que permea hacia el interior de organizaciones que tienen otros valores, que tienen los valores de democráticos, el reparto y la organización de las tareas de forma horizontal. Bueno, todos estos valores de alguna manera se intentan, por lo menos intentamos y generamos un esfuerzo, ¿no? Mucho con las compañeras. Esto lo debatimos mucho en FEMA, ¿no? O sea, y ahí la importancia de las redes de organización y de articulación con otras compañeras para poder visibilizar todas estas necesidades al interior de los espacios, todas estas problemáticas, ser consciente de ellas y buscar en conjunto formas de transformar eh, y, y de permitirnos realmente, ¿no? Este bienestar y esta sostenibilidad de la vida. Entonces, como a modo de ejemplo, digamos, nos suceden estas dificultades, ¿no? Que es lo que mencionaban las compañeras, eh, y para eso, digamos, nosotras creemos desde FEMA también que es muy importante esta formación. No solo la formación, o sea, la articulación con la academia, generar redes y todo tipo de articulaciones con las universidades. Nosotras desde FEMA participamos en el 2019 en el segundo Congreso de Economía Social y Solidaria en la UNCI que hizo la RUES, digamos, y brindamos un taller allí también. Eh, para mí, digamos, que yo recién me incorporaba a FEMA y a todo el mundo del cooperativismo, fueron instancias muy formativas, eh, en donde se daban todas estas discusiones, en donde escuchábamos a compañeras eh, posicionar todos estos conceptos que nos permiten tener una conciencia, ¿no? Y entender que hay necesidades, ¿no? Que no nos puede dar lo mismo seguir produciendo, seguir trabajando si no tenemos garantizados un montón de derechos y un montón de... Entonces, en ese sentido, desde FEMA nos damos muchísimos debates, vamos rotando también en este ejercicio que tenemos, vamos rotando de organización a organización. En FEMA la componen muchísimas organizaciones eh, que tienen una conciencia con respecto al trabajo reproductivo y el valor que te decía Marisa, ¿no? Los trabajos de cuidado también generan valor. Eh, el trabajo, esta conciencia de las cooperativas y los espacios de organización que conforman FEMA, por ejemplo, tenemos cooperativas como Esquina Libertad, que realizan un trabajo eh, comunal y social impresionante con personas privadas de la libertad, liberades, familiares, ¿no? O sea, trabajan en una articulación, no solo brindando las oportunidades laborales a esas personas, sino también garantizando el bienestar humano de esa persona, ¿no? Escuelas como cooperativistas como Mundo Nuevo, hecho en Buenos Aires, que también trabaja con situaciones, con personas en situación de calle, ¿no? O sea, hay un trabajo, eh, eh, hay una conciencia, ¿no? En estas organizaciones que conforman FEMA, compañeras como Fundación La Base, que también desarrollan la perspectiva de género, generando finanzas solidarias con perspectiva feminista, eh, y en ese entramado tan rico, ¿no? De organizaciones y compañeras que fue allí que decidimos articularnos en feminismos autogestionados. Eh, y es la organización, somos muy conscientes que es la organización, el estar en red y articuladas, lo que también nos permite poder pensar estrategias que transformen nuestra realidad, ¿no? Eh,
y también esto que decía, el aspecto de formación para nosotras es muy importante, o sea, la articulación con las universidades. em, es, es, eh, es algo que creemos que es fundamental, porque sin ciertos estadios de conciencia y de conocimiento, digamos, es muy difícil poder, eh, eh, nada, poder sostener, poder lograr nuestros derechos, ¿no? Y a su vez, somos muy activistas, ¿no? Y me parece que hay algo de esto de no, de la persistencia y de activar, ¿no? De estar organizadas, de encontrarnos, de persistir en ese encuentro, de ir a los encuentros de mujeres, de ir a los espacios donde nos convocan, ¿no? Porque creemos que también, si nosotras abandonamos esos espacios o dejamos esos espacios, nada, el sistema patriarcal, los poderes dominantes van a ocuparlos en detrimento de, de nosotras. Entonces, creemos que tenemos que ocupar esos espacios y poner nuestros cuerpos, ¿no? Tratar de, en lo que podamos, poder activar, eh, y colaborar y ser solidarias en ese sentido. Eh, y en principio, bueno, eso es un poco la acción, digamos, es lo que nos rige en FEMA. Y algo que quería colocar y no me quería olvidar es, bueno, todos estos desafíos que tenemos, ¿no? Dentro de la economía popular y de que dependen mucho de nuestra acción política y de qué manera articulamos, ¿no? Con las universidades, con la academia, entre nosotras mismas, con las mutuales, con cómo generamos esa articulación para poder disputar esas políticas públicas, ¿no? O sea, ¿qué necesitamos? Jurisdicción, necesitamos políticas públicas, digamos, son un montón de instancias mucho más macro, mucho más estructurales, y es por eso que creemos que desde la organización podemos, no una cooperativa de uno a uno puede articular una compañera o una cooperativa, sino que es generando una red, generando un entramado, no aislándonos del movimiento feminista, porque el movimiento feminista tiene las capacidades enormes y lo ha demostrado este último 9M, ¿no? Hay una memoria ahí, unas capacidades enormes de disputa, de colocar los temas que hay que colocar en el centro y, y bueno, en principio eso es lo que, obviamente sí, tenemos un montón de desafíos, eh, pero seguimos creyendo que es desde lo colectivo, desde lo democrático y desde la organización, la ayuda mutua y la solidaridad, que podemos salir adelante. Eh, Así que algo que sí no quería dejar, que también una experiencia que es interesante, por lo menos esto lo hablo como mi propia cooperativa, ¿no? No solo la articulación con las universidades, con distintos organismos, armar red entre la propia economía popular y solidaria, sino también el rol de lo sindical, ¿no? Es decir, nosotros somos una cooperativa, yo formo parte de Cooperativa del Zócalo, que somos gráfica y editorial, y estamos afiliados, ¿no? Los compañeros y compañeras al sindicato de gráficos, ¿no? Entonces ahí hay una pata interesante de articulación, ¿no? O sea, el sindicato como una herramienta de los trabajadores, las trabajadoras, en este sentido, para generarnos estrategias de disputa, transformación, eh, y en estos límites que tiene la economía social, uno de ellos es la seguridad social, bueno, el acceso a la salud, a las obras sociales, ¿no? Nosotros a través del sindicato podemos articular para poder tener, porque si siendo monotributistas no podemos, pero a través del sindicato podemos tener una obra social. Me parece que también es un punto que quería colocar, que tiene que ver con las posibilidades, más allá de uno poder ser crítico de las conducciones y de las... eh, 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 no, o sea, más allá de eso yo creo que hay un paso previo que tiene que ver con la importancia de la herramienta de organización sindical como trabajadores,
Yo creo que es importante y que tiene que también dialogar mucho con la economía social y solidaria, ¿no? Eh, bueno, eso en principio, por ahí fue un poco desordenada, perdón, pero eran un montón de conceptos y bueno, las compañeras en principio parte de lo que yo tenía preparado respecto a cuidados y eso lo abordaron un montón las compañeras y desde su conocimiento como académicas, así que bueno, muchas gracias. Gracias, André. La verdad, esto muy buena tu intervención, muy valiosa. Eh, Así que nada, a mí por lo menos me pareció muy buena. Yo me quedo con varias cosas de haberlas escuchado a las tres. Sobre todo, más, lo que más me viene a la mente es el rol que tiene la economía feminista y la economía social para dar disputas al neoliberalismo en el que estamos hoy en día, por ejemplo, en el tema de los cuidados, cómo no se tienen en cuenta en la ciencia, no sé, en cómo se calcula un PBI, por ejemplo, que algo que me parece, siempre menciono porque es hasta absurdo, cuando un país calcula un PBI, hace como una cuenta ficticia para equiparar países que alquilan sus viviendas a países que son propietarios. Entonces, hace todo un artilugio e inventa como si todos alquiláramos nuestras casas para equiparar. Entonces, se hacen suposiciones e inventos, digamos, contables para medir cuestiones como la vivienda donde uno vive, porque obviamente si no aportaría menos al PBI una vivienda de un propietario que una vivienda de alguien que alquila. Entonces, la ciencia económica llegó a hacer eso, pero no puede medir ni contabilizar cuántos son los cuidados para... Porque viste que se dice que lo que no se mide no cuenta, más que nada en estas ciencias que se creen exactas, pero son sociales. Entonces, eh, nada, como ciencia, como la economía necesita de estas críticas para poder servir a la gente, que creo que eso es lo que debería hacer y hoy en día está sirviendo a intereses de corporaciones más que personas. No sé si alguien de los de las y ya vale levantó la mano. Pero quería, obviamente vale, tenés la palabra, pero si alguien tiene ganas de intervenir también son todos bienvenidos. ¿Vale? Sí, ya podemos abrir los micrófonos. No, porque yo me había notado unas cositas de escucharla a André que me parecían interesantes y ahora sumo otra cosita de lo que dijiste vos. Primero, bueno, a ver, vieron que hablamos que el cooperativismo es muy diverso, ¿no? Hay distintos tipos de cooperativas, hay cooperativas que tienen, que no son de trabajo, son de servicio, de consumo, de vivienda, que tienen, sí, tienen empleados, empleadas, ¿no? Pueden tener empleados y empleadas. En el caso de las cooperativas de trabajo, el trabajo es autogestionado. No hay empleados y empleadas, ¿sí? Son compañeros trabajadores autogestionados. Con ello, dos cosas. Bueno, una cosa, ¿no? Porque después el otro que quiero decir recae en todo el cooperativismo. Acá Ande trajo un tema que es crucial y que venimos con una deuda de hace mucho tiempo, ¿sí? Porque el cooperativismo de trabajo en la Argentina, en la década del 50, ya surge la primera cooperativa de trabajo. Pero después, a partir de los 90 en adelante, el cooperativismo de trabajo pasó de ser insignificante a ser el 80% del cooperativismo en Argentina. Y eso pasó, digamos, claro, ¿qué pasa? Tiene que ver con las grandes transformaciones del mundo del trabajo a nivel mundial, ¿no? Cómo las formas autogestionadas terminan siendo una forma de organizar el trabajo, justamente una posibilidad de acceder al trabajo. Por eso las cooperativas de trabajo, por eso la economía popular, ¿no? Fue creciendo tanto a lo largo de estas décadas, ¿sí? Pero tenemos una deuda acá en Argentina muy importante, y no es solamente en Argentina, porque venimos hablando con otros países y es a nivel mundial, que es el no reconocimiento al trabajo autogestionado de la perspectiva de la seguridad social. Entonces, esto que André decía, tenemos que eh, organizar los cuidados. Puede pasar en una cooperativa también de otro tipo, pero cuando tenemos que hablar de licencias, por ejemplo, las cooperativas de trabajo no tienen la cobertura que tiene el trabajador y trabajadora asalariada, ¿sí? Y hay un montón de
diferencias de no acceso a derechos que tienen que ver con el trabajo. Dígase ART, porque hay una ley y nunca se reglamentó, seguridad social para trabajadores y trabajadoras de cooperativa de trabajo, que hoy se tienen que enmarcar en el monotributo, y algunos están en el monotributo social y se lo han quitado, ¿sí? Entonces tenemos una deuda pendiente muy importante en el tema de seguridad social y cooperativismo de trabajo y trabajo autogestionado. Con las compañeras de Rubes Géneros, en una cartilla que hicimos con FES, que vos la conocés, Santo, justamente, uno de los artículos tiene que ver con poner en consideración la problemática que tienen los compañeros y compañeras de las cooperativas de trabajo. Porque ni más ni menos también hace a la sostenibilidad de la vida. Y hay que debatir, ¿no? El tema de la seguridad social y las cooperativas de trabajo, ¿no? Porque imaginen, y esto era la segunda parte que quería hacer, las cooperativas somos organizaciones económicas y somos organizaciones sociales y políticas. Y estamos permanentemente en este delgado equilibrio, ¿no? De hacer dialogar estas dos dimensiones, porque somos organizaciones económicas, entonces toda nuestra vida no puede ser política institucional, porque tenemos que producir bienes y servicios y de eso viven muchos compañeros y compañeras. Y por otro lado, si nos abocamos solamente a lo económico y le perdemos el registro a las actividades sociales, políticas e institucionales, perdemos algo fundamental del cooperativismo, que es justamente nuestro rol como organización social. Entonces, todas estas complejidades que venimos contando las compañeras, que vivimos cotidianamente, bueno, imagínense que tenemos que aparte, militamos, marchamos, defendemos, proponemos, hacemos agenda, la llevamos a los organismos públicos, la llevamos, ¿no?, al Congreso de la Nación y todo, pero además tenemos que producir porque de eso vivimos las cooperativas. ¿Sí? Si no producimos, no comemos, no sostenemos nuestra vida. Entonces, es la complejidad que tiene el asociativismo también, en esto de pensar esa doble dimensión de lo político y lo económico, ¿sí? La deuda que tenemos con la seguridad social en las cooperativas de trabajo históricas. Y otra cuestión, te cuento, Anto, que tenemos un debate muy importante desde la economía social y el cooperativismo desde hace mucho tiempo, porque nosotras, por ejemplo, las cooperativas tampoco somos registradas en el Producto Bruto Interno. Porque Wow, muchas de nuestras ¿en relaciones serio? no son mercantiles y tampoco medida el dinero. Mucho de esta economía que contamos con Marisa y con Andrea, no hay relaciones mercantiles, no hay relaciones de dinero. Entonces, si ese es uno también de los aspectos que tienen las cuentas nacionales a la hora de medir, que mide lo que efectivamente media el dinero, media ¿no?, el mercado. Bueno, nosotros hay muchas relaciones que no pasan, hay muchas relaciones y vínculos que no pasan por ahí. Y sin embargo son economía también. Son economías de intercambio, ¿no? De trueque de intercambio y de otro tipo de actividades. Una de ellas que es central, como decía Mari y como decía André, los cuidados. Hicieron bueno, vos conocerás el trabajo que hizo Mercedes Alessandro en el Ministerio de Economía en su momento, que solamente con medir el trabajo doméstico no remunerado dio el 15%, casi el 16% del Producto Bruto Interno. Nosotros tenemos una medición de la economía social estimativa, por esta complejidad que les estoy mencionando, que en nuestra economía produce aproximadamente el 15% del Producto Bruto Interno. Y no es una economía que busca la ganancia, no tenemos ganancia, no es nuestro horizonte la ganancia. Tenemos excedentes, sí, pero esos excedentes también, parte de esos excedentes sirven para capitalizar nuestras cooperativas y para devolverlo a la comunidad, que es lo que hacemos, ¿no? Entonces, hay un tema ahí con también cómo se contabiliza nuestra economía. Se ha hecho un modelo allá en Europa, Unión Europea, con las cuentas satélites, que viene costando un montón. Porque ¿cómo medimos justamente lo que no media el mercado y lo que no media el dinero? ¿No? Entonces, no es solamente los cuidados, que es una parte importante de nuestra vida, sino también son mucha de nuestra economía que hacemos habitualmente. ¿Sí? Como para tenerlo en esto que yo a veces que mencionaba antes, digo, no nos conoce mucha gente, no sabe lo que hacemos, no sabe que muchas acciones o muchos productos o muchos servicios están en manos de cooperativas. No se sabe, se desconoce totalmente, ¿no? Y tiene que ver con esta invisibilización también que hace la economía capitalista, neoliberal, neoclásica, ¿no? De que solo vale
lo que es un valor de cambio y solo vale lo que media el dinero y el mercado. Bueno, nosotros nuestra vida es diferente. Lo quería también, digamos, como sumar a esto que planteaba Andre y a esto que planteaba Marisa. Esas complejidades vivimos las cooperativas todos los días. Wow. Sí, sí, no sabía, la verdad. Cada vez, porque está la miopía de todos los gobernadores de todos los países, que es si crece el PBI, listo, ya está, todo está bien. Pero obviamente hoy en día nos damos cuenta de que no, o sea, es un número que no representa el bienestar de nadie, y menos si no siquiera mide nada, lo que es importante para la vida, no mide la sostenibilidad de la vida, no mide el trabajo de millones de personas, como vos me estás diciendo, vale, que 15 millones de personas trabajan en cooperativas, No, en 25. cooperativas hoy aproximadamente el último No, número que tenemos no, son eran 400.000 socios. personas. Sí, casi alrededor de entre 25 y 27 millones de personas resolvemos. Seguramente Claro. ustedes algunas necesidades resuelven por cooperativas y quizás que no saben, porque nos Sí, pasa eso también, ¿no? Bueno, somos muchas personas. Hay unos datos que después les podemos compartir si quieren, como para dimensionar esto, ¿no? pero es todo parte del mismo problema, mismo también cuando hablábamos de cuidados, y yo tengo una consulta ahí también. Obviamente que se tiende a la privatización, como decíamos, porque, o por lo menos desde lo que yo conocía antes de este conversatorio, es que obviamente cuando el Estado deja de proveer un servicio de cuidado, caen las familias. No se me había cruzado por la mente la gran idea de la economía social de la colectivización del cuidado. Quisiera saber si hay como alguna experiencia práctica hoy en día de eso. Y después, no sé, Marisa ya se desmutió, así que, y si Hay después puede cientos, inflar. hay, Sí, hay cientos de experiencias de colectivización de los cuidados. Y son experiencias, de hecho, las primeras mutuales de salud, son formas en las que la población migrante resolvía los cuidados. Y si mirás desde una perspectiva más latinoamericana, todas las comunas, ¿no? Las comunas de los pueblos originarios que resuelven de manera asociativa necesidades educativas, necesidades de salud, necesidades de gestión del territorio, son formas colectivas, que no se llamen economía social, que no se llamen cooperativa. Esto no quiere decir que la modalidad, como decía Vale, ¿no? Hay una forma de hacer que está basada en la orientación de la producción de bienestar y no de la acumulación por desposesión, que es el corazón de nuestras otras economías, ¿no? De nuestras economías asociativas. Por un lado, esto, ¿no? Mirarlo en dimensión histórica y no solo tomando como referencia las poblaciones urbanas, pero aún dentro de las poblaciones urbanas, si vos mirás todos los clubes de fútbol, clubes de barrio, saquémosle la corrupción, si es que hay corrupción, ¿no? Pero el modelo organizativo de los clubes de barrio. Las organizaciones comunitarias como las guarderías, los comedores comunitarios, los centros culturales, los centros de atención de adicciones o consumo problemático, los centros de atención o los centros que abordan la cuestión de la violencia institucional de jóvenes y adolescentes. Todo el mundo de la sociedad civil organizada, de la comunidad organizada, bien podríamos incluirlas dentro del mundo de la economía popular, social y solidaria, si es que reconocemos que el cuidado produce valor y es una actividad económica. Entonces, de hecho, si hacemos el ejercicio, por ejemplo, solo en los conurbanos, conurbano Córdoba, conurbano Santa Fe, conurbano Rosario, conurbano Buenos Aires, de borrar y de eliminar el asociativismo popular, te puedo asegurar que los niveles de violencia serían muchísimo más altos. De hecho, hoy las organizaciones comunitarias dedicadas al cuidado infanto-juvenil son como una frontera de resistencia entre el avance del narcotráfico, hoy en día. Entonces, hay una cantidad enorme de organizaciones que se dedican al cuidado y que están articuladas en red y que están siendo estigmatizadas incluso por el gobierno actual, diciendo que son ladronas. Bueno, se trata de personas que se levantan a las 8 de la mañana y que hacen malabares
para garantizar la reproducción de la vida de miles de cientos de niños y de niñas y de jóvenes en territorios vulnerabilizados, que no sean reconocidas, que no haya un renglón presupuestario en las políticas dirigidas a la niñez y la infancia que articulan con estas organizaciones, es un problema de machismo, es un problema de pensar que estas formas de cuidado territorializadas, vecinales, eh, no son las formas correctas, porque lo correcto es que cuide a la familia, siendo que eso no sucede. Y otro problema que estamos teniendo ahora es que las familias se quedan más o menos tranquilas porque los pibes y las pibas están adentro de la casa y no están en la calle. Digo, en otros tiempos, la calle era lo que cuidaba, la vecina de enfrente, el club de la esquina, la organización comunitaria, estos modelos más colectivos de crianza. Y ahora cuando los pibes y las pibas están encerrados en sus casas mientras los padres van a trabajar, muchas veces ¿vieron lo que pasó con el chico este que tiroteó adentro de una escuela? Bueno, ahora se descubrió que eso tenía que ver con juegos del celular. Tenía que ver con articulaciones globales vinculadas a la criminalidad. Bueno, digo, hay un desafío enorme en términos de la colectivización de los cuidados, de la recreación del lazo social. Y estas organizaciones comunitarias de cuidado, estén enmarcadas o no dentro del campo de la economía popular y social y solidaria, construyen lazo social. Y uno de los principales problemas que estamos teniendo hoy es la desintegración de los lazos sociales, es la ruptura de lo común. Entonces, me parece que más que nunca es necesario revalorizar el rol de las organizaciones comunitarias. Y no es que no existieron planes de gobierno que pusieron los cuidados comunitarios y lo comunitario en el centro. De hecho, en los 90 en la provincia de Buenos Aires, todo el plan económico y el plan de organización institucional de Cafiero, les digo porque lo estudié, lo encontré y me dediqué a leerlo. Todo el programa de Cafiero articulaba con algo de la organización comunitaria. En los planos de la alimentación, en los planos de la producción, en los planos de la organización territorial de los cuidados. Digo, bueno, es animarse también, ¿no? Y de verdad, la otra vez escuchaba a una persona que decía, si no avanzamos, retrocedemos. Si no avanzamos, no es que nos quedamos en el mismo lugar, ¿no? Si no avanzamos con estas discusiones y con estas interpelaciones a la política pública y a la política de organización comunitaria, retrocedemos. Pero bueno, volviendo, sí y hay un montón, y son re importantes. Buenísimo. Gracias, gracias. Ahí, Flor, habías levantado la mano antes. ¿Querés? O ya te respondieron capaz. Sí, bueno, un montón de preguntas tengo, pero bueno, no, voy a acotarme un poco. Primera, hablabas, creo que vos, Vale, sobre el tema de la cuestión de la previsión social o de todo lo que tiene que ver con una obra social y demás. Mi pregunta iba acerca de qué experiencias conocen en el mundo sobre, no sé si dónde he leído o algo sobre el tema de, ahora todo esto que venimos hablando a veces con las chicas, con Antonella y son las chicas del CEPAS, sobre la cantidad de deuda y cómo impactan las mujeres y toda esta cosa. Eh, Cuando la jubilación, digo, en esto de la economía del cuidado y de la visión como machista, de la heteronorma y demás, cuando la jubilación, cuando la mujer aporta las tareas de cuidado en la casa y el que tiene el trabajo formal es el hombre, esos sistemas de cuidado, esos sistemas previsionales en los que de alguna manera es como repartido, sería, ¿no? Como en vez de tipo alimentos, pero que sea repartida la prestación jubilatoria, eso por un lado. Eh, y después si saben de casos por ahí en países por ahí un poco más avanzados, no sé si en los nórdicos, que se haya cuantificado el cuidado de lo colectivo, o sea, no solamente el cuidado individual o el cuidado familiar o individual o las tareas de cuidado, sino el cuidado colectivo. Digo, como a veces uno dice,
estas tareas que por ahí después empezamos a mirar, los días decíamos, bueno, estamos con toda la movida de ley de glaciares y todo. Y de los 20 que estamos, 18 somos mujeres, 2 son varones. De los que construimos como más colectivamente, casi siempre son más mujeres, 80-20 más o menos la proporción entre mujeres y varones. Como si hay alguna experiencia de cuantificación del cuidado de lo colectivo, ¿no? No de lo individual contribuyendo a lo colectivo. Nada, esas dos preguntas. Bueno, yo aporto más que nada el tema de seguridad social. Nosotros con unas compañeras, principalmente compañeras, venimos del año 2009, abocándonos al estudio de la seguridad social y el cooperativismo de trabajo puntualmente. ¿Sí? Y eso es lo que venimos trabajando en Argentina. Y después sumamos países como México, Uruguay y Uruguay. ¿Sí? Para ver si sucedía lo mismo con las cooperativas de trabajo, ¿no? Por eso te voy a hablar puntualmente de ese sector, porque fue el que nosotros trabajamos. Y de los tres países, el que tiene una legislación más de marco, digamos, ¿no? Muy similar a los derechos de trabajadores y trabajadoras asalariadas es Uruguay, ¿sí? Porque equipara los derechos de los trabajadores asalariados a las cooperativas de trabajo o a los trabajadores asociados a cooperativas de trabajo. El resto de los países, incluso hicimos, esto también se lo puedo mandar, hicimos el año pasado un encuentro en donde sumamos a Paraguay y a Brasil, y pasa exactamente lo mismo que nos pasa acá. No hay un reconocimiento del trabajo autogestionado y de los derechos del trabajo de las personas que son parte de estas cooperativas. Por ende, tenemos de alguna manera un tema, no digo estructural, pero sí, que vemos que es general, que no se reconoce al trabajo autogestionado como una forma, si queremos, no quiero decir válida, pero sí frente a la seguridad social, que tenga que ser, digamos, pensada, porque en general, salvo Uruguay, todos los trabajadores y trabajadoras lo que terminan haciendo es inscribiéndose a regímenes individuales, siendo parte de organizaciones colectivas, ¿sí? Entonces es un problema, digamos, como general. En el caso de países europeos, ¿sí? Lo que sucede es que hay de alguna manera, que es ahora a donde queremos apuntar, pero de alguna manera hay un estado o un tratamiento de la seguridad social diferente a lo que son los países de nuestra América, ¿sí? Donde aún, porque eso se está revisando, por justamente el envejecimiento de la población, están empezándose a rever que hay sistemas de seguridad social que se les está haciendo insostenibles a muchos países y bueno, y hay que ver de dónde salen los recursos, ¿sí? Hay un estado presente de otra manera y lo que no se resuelve, digamos, de manera digamos, de manera autónoma por parte de las organizaciones, hay todavía políticas públicas, no sé hasta cuándo, que aportan, digamos, a este tipo de estrategias. Pero igualmente es un tema que estamos empezando a investigar si allá encontramos alguna respuesta, ¿sí? Porque generalmente es subsidio. Entonces, bueno, hay que ver ese subsidio, ¿sí? Cuánto es sostenible es en el tiempo, ¿no? No es visto como prácticamente un derecho, es un subsidio que eso también puede tener digamos, su fin, ¿sí? Entonces, bueno, la seguridad social la venimos estudiando desde las cooperativas de trabajo y el tema del trabajo autogestionado, y sí lo que ponemos también en tensión ahí, a raíz de la perspectiva de géneros, es qué pasa con los cuidados y las licencias vinculadas a temas de cuidados, donde son las cooperativas que terminan al interior acordando entre los propios asociados y asociadas cómo financian esas licencias. Si alguien se enferma, ¿quién financia? Si las vacaciones, ¿quién financia? Si hay licencia por maternidad o paternidad, ¿quién financia? O sea, ¿no? Y lo que sí estuvimos trabajando internamente con cooperativas que, que tienen un nivel de ingresos que les permite hacerlo, porque la verdad que es muy costoso, son sistemas de ampliación de derechos para trabajadores y trabajadoras de cooperativas de trabajo, pero que en definitiva terminan sosteniendo las propias cooperativas.
¿sí? Sin ayuda estatal, sin ningún tipo de ayuda estatal. Entonces es un problema. Después, si hablamos de seguridad social, de la perspectiva de géneros, yo creo que algo que hubo acá en Argentina en su momento, que ahora, bueno, no está más, fue que la jubilación de las amas de casa. Me parece que eso fue una política pública, una ley bien interesante, que no se replica en otros países para nada, que es un reconocimiento en parte a todo este trabajo que toda la vida mujeres hicieron dentro de la casa sin ningún tipo de remuneración. El tema es que, bueno, ahora estamos en otro gobierno, y no hay esa posibilidad, no va a haber esa posibilidad ¿no? de poder ejercer ese derecho que supieron tener compañeras dedicadas a estos trabajos domésticos, ¿no? Así que bueno, después también me parece que hay que separar, hay unas cuestiones que hay que también, me parece, analizar. En México se está avanzando, ¿no? En temas de, por ejemplo, de cuidados, ¿sí? Pero, ¿cuánto repercute eso en generar marcos de seguridad social, ¿sí? Para compañeras que llevan adelante esas tareas, ¿sí? A mí me parece importante, y bueno, y Uruguay tiene todo un sistema y una red de cuidados también, ¿no? Bien interesante. Pero yo lo que me parece que hay que pensar también, ¿no? En esto que vos decías, Florencia, de bueno, hay políticas públicas que sostienen esos espacios. Hay políticas públicas o programas sociales que sostienen el trabajo de esas compañeras. Me parece que está bárbaro, pero tenemos que ir un poquito más allá. Unas normativas que resguarden la seguridad social de esas compañeras. ¿Sí? Ahora estamos asistiendo acá en Argentina a la quita a 1 millón de personas de volver al trabajo, que es una reconversión de programas anteriores, donde hay muchas compañeras que son parte y se van a quedar, ¿sí? Ese recurso. Y muchas de ellas hacen esto que dice Marisa recién, son las que sostienen en los territorios la alimentación, la salud, la educación, los consumos problemáticos y un montón de actividades. Ese dinero es mucho, no, no es mucho, pero es algo para esas compañeras, ¿sí? Ahora el tema es, se lo quitan, ya está, ¿no? No va a existir más. Bueno, eso por un lado. Pero ¿qué pasó con estas compañeras a lo largo de estos años que estuvieron haciendo? Estaban inscritas en el monotributo social o al menos inscritas en el monotributo social. En algún régimen que puedan el día de mañana las compañeras jubilarse. No todas, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en estas políticas de cuidados y en este reconocimiento del trabajo, creo que una de las cuestiones fundamentales es pensar en la seguridad social. ¿Qué pasa ahí? ¿Sí? Y creo que ahí tenemos una deuda muy importante que tenemos que atender, ¿sí? Lo que pasa es que los sistemas de seguridad social están en crisis en todo el mundo, ese también es el tema. Hoy en día está siendo un tema muy complejo para países incluso que son de la Unión Europea, que no lo están pudiendo sostener por el envejecimiento de la población. Y bueno, el deterioro de los trabajos, ¿no? Porque eso va ligado, todo va ligado, ¿no? O vinculado. La calidad del trabajo, el acceso a derechos del trabajo y también, bueno, tenemos una cuestión demográfica hoy que es el envejecimiento de la población. Así que bueno, nada, son temas que me parece, Flor, que hoy hay que debatirlos y que claramente, a ver, más allá de la situación, yo hoy como en el mundo está tan complejo todo y hay guerras en todos lados, digo, creo que hoy, no sé si voy a decir, bueno, planteo un modelo o me agarro de un modelo, porque está todo en vilo hoy, todo. Y yo, sinceramente, los países, si vos me decís Escandinavia, Suecia y todo eso, ni siquiera hoy yo digo, bueno, a ver, ¿qué modelo tienen? Hoy en día están debatiendo, sí, el sistema de seguridad social. Lo están debatiendo por los costos que ello conlleva, ¿sí? Pero en este mundo en guerra, yo no sé en qué va a derivar todo eso
que se está llevando adelante, qué va a terminar sucediendo, pero sí me parece que es un tema que no debemos y no tenemos que dejar de esto, de trabajar, de debatir, de ponerlo en cuestión, más si es de una perspectiva de géneros, más todavía. Así que bueno, nosotros si están en esa línea de trabajo, podemos socializar y compartir lo que venimos trabajando para ver qué podemos seguir pensando colectivamente, porque nosotros venimos tratando de sostener una agenda del año 2009 y tenemos las mismas discusiones, estamos en el 2026, 2009 y con una situación mucho peor a la que estábamos en el año 2009. ¿No? Digo, entonces podemos compartir para ver si con más cabezas, aparte más cabezas feministas, porque tenemos otra mirada de la seguridad social cuando somos feministas, podemos ir pensando algunas, ¿no? Algunos tópicos, alguna agenda, algún algo para seguir ahí haciendo ruido y, bueno, y visibilizando la problemática, que no es solamente en Argentina. Así que, Flor, a disposición. Respecto de la cuantificación, que yo conozca no, pero no quiere decir que no haya, porque no sé, porque no me puse a buscar eso, pero te diría que creo que no, porque hace muy poco nos pidieron de la OIT un trabajo para armar una taxonomía del trabajo de cuidados asociativos, de cuidados comunitarios. Entonces ni siquiera existía esto, ¿no? Una taxonomía, un mapa de las diferentes modos en los que las personas se asocian para proveer servicios de cuidado. Entonces, ni siquiera eso había, ¿no? Entonces, sí hubo intentos, pero hubo intentos de autoinscripción, ¿no? El Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad intentó hacer algo, con el CENOC, con la creación del CENOC, se intentó también tener un registro de organizaciones que se llamaban de la sociedad civil para cuantificar y mensurar este campo, pero siempre desde el lugar de la autoinscripción, y sin las capacitaciones o las formaciones necesarias o la generación de acuerdos comunes acerca de qué vamos a llamar asociativo, o la Fundación Bungeyborn, la Fundación del Rifle, es lo mismo que una organización comunitaria o que una cooperativa o que una mutual. Bueno, todas estas son discusiones necesarias justamente para armar conceptos que nos permitan medir situaciones, ¿no? Que medir y que ver el alcance. Yo desconozco, hay algunas contabilizaciones precarias, pero siempre basadas en esto de el estudio que hizo Barrios de Pie sobre comedores comunitarios, el estudio que hizo La Poderosa sobre comedores comunitarios. Estos registros públicos que son muy inacabados y que no fueron construidos desde algún criterio acordado. Entonces, en términos cuanti, yo no sabría responderte, sí contarte de estos intentos que hubo que son muy imperfectos, ¿no? Imagínate que estamos en un mundo que valoró el rol del Estado y el rol del mercado. Digo, todo lo que no fuera Estado-mercado en el medio de la familia totalmente subalternizada a las necesidades del Estado y del mercado, tanto en la conformación de la familia heteropatriarcal de parte del Estado como de la familia como un núcleo de consumo y también de provisión de fuerza de trabajo, todo lo que es asociativo, todo lo que es cooperativo, nunca fue jerarquizado en este sistema capitalista, ¿no? Entonces, desconozco, pero digo, creo que habían hecho un intento en Francia, cuando a partir de la renta mínima de inversión se empezó a pensar en la terciarización de algunos servicios de cuidado en estos núcleos asociativos que generaban otra forma de trabajo. Creo que en Canadá también, pero bueno, no, Quebec, ¿no? No sé más que eso. Bueno, gracias Marisa. No sé si Flor querías reaccionar porque vi que habías Alguna levantado. cosa, sí, perdón, perdón, no quiero monopolizar las preguntas, pero eh, me pregunto por ahí, a mí hay una cosa eso que te dispara, tipo socialismo, capitalismo, ¿no? Como esta experiencias por ahí digo, me parece que estas cosas como los planteos del feminismo, más como los del cooperativismo o el socialismo, me parece que impactan como de lleno en la filosofía por ahí de las construcciones políticas, económicas, lo que sea. Y a veces, por ahí muchos compañeros terminan armando una cooperativa, por ejemplo, cuando cierra algún negocio, una fábrica o lo que sea, y
y cómo trabajan, mi pregunta es para las que vienen trabajando esos temas, cómo trabajan el lograr transformarse en esta cosa de cuentapropistas. O sea, a mí me pasó de ir a una panadería, que los productos son espectaculares, pero son muy lentos para atenderte, y vos dices, che, quiero venir a acompañar este proceso, y resulta que no pueden demorar 15 minutos en venderte una media luna, como ese cambio, ¿no? De decir, cómo hay gente que le sirve o sirve más para ser empleada y tener jefe, y otros que tienen esta cosa de decir, bueno, es nuestro, es de todos. Me parece que es un poco como el que no lava la taza porque está en la oficina de todos. O sea, me parece que esta cosa de la dificultad de la gente de poder ver lo colectivo como algo propio, me parece, ¿no? Seguro André va a tener muchas cosas que decir sobre eso, porque André, bueno, te digo, Flor, es lo más complejo para mí, no sé André, si vos vas a coincidir conmigo, pero nadie nace siendo, yo digo siempre, nadie nace siendo cooperativista. Quien dice, ay, yo soy cooperatista de la cuna, para mí eso no existe, por más que tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuelo hayan fundado una cooperativa, no. Para mí, el cooperativismo se construye cotidianamente, persona a persona, colectivo con colectivo, o sea, es algo muy complejo, porque ni más ni menos estamos, lo que decía antes, estamos instituidos, nacemos y estamos instituidas en un mundo capitalista que permanentemente lo que vale es el individualismo, la meritocracia, la competencia, y estás todo el tiempo luchando contra esas cuestiones. Y las organizaciones somos personas, entonces, personas que, bueno, convivimos, que elegimos esa manera de trabajar, de vivir, y a veces no la elegimos como pasa con las empresas recuperadas por sus trabajadores, vienen de situaciones. Imaginemos, ¿no? Empresa que quiebra, que de un día para otro, o un proceso de el patrón no pagarles el sueldo, no las cargas sociales, en un deterioro tremendo de las compañeros y compañeras, recuperan la fábrica o la unidad productiva en una situación legal compleja. Bueno, todo eso que transitamos puntualmente las empresas recuperadas. Y aparte, compañeros y compañeras que durante muchos años la modalidad de trabajo era empleado-patrón, ¿no? Entonces, bueno, eh, a ver, no es automático ese cambio de chip. Digo, no es automático para ninguno de nosotros, ¿no? Es permanente. Y para mí, lo de la formación, por ejemplo, André hoy mencionaba mucho la formación. Yo soy economista todo, ¿no? Pero para mí, mi espacio de formación es con las compañeras compartiendo, llamando a las compañeras y preguntándoles cómo hacer qué cosa, o con los compañeros, o compartiendo experiencia de lo que es gestionar una cooperativa. Y en los procesos de recuperación de empresa que al menos a mí me ha tocado participar, que participé en varios y banqué tomas y todo, eh, ahí era el hablar con los compañeros permanentemente, no yo desde un lugar, no, todo lo contrario, el compartir, cuáles eran los miedos, cómo les parecía a ellos que se podía abordar la cuestión colectiva. Bueno, hay un montón de cosas ahí que son muy complejas en esos procesos porque te está atravesando un proceso judicial muchas veces. Y porque tenés a la policía ahí afuera, y porque tenés desalojo, y porque tenés violencia, y porque tenés que ver cómo arrancás la máquina, porque tenés que producir. Bueno, en esos casos son, ¿no? Y bueno, y para mí el compartir permanentemente en cómo se organiza el trabajo colectivamente, cómo se toman las decisiones, cómo se distribuyen los recursos en una cooperativa, cómo elegimos colectivamente los excedentes que tenemos, redistribuirlos, cómo, en este caso, las cooperativas de trabajo, eh, los ingresos de cada sociedad asociada, cómo se reparten, cómo se decide repartirlo. Bueno, hay un montón de cuestiones. Yo creo que no hay un manual para nada que mientras sea consensuado y democráticamente debatido digamos, y elegido, es válido. No critico ninguna forma ni modalidad, por ejemplo, de redistribución de los ingresos, porque yo creo que todo lo que si los compañeros proponen y en general, nada, se vota algo que se debatió, está perfecto. Pero bueno, es un aprendizaje permanente para mí, Flor, permanente, ¿eh? Todos los días
se aprende algo todos los días, no sé, se crean cosas nuevas, se innova, y el compartir, a mí, el compartir con las compañeras y los compañeros es lo que más me sirve para aprender, ¿sí? A cómo llevar adelante una cooperativa. Después tenemos los papeles, los libros, el balance y todo lo que quieran, pero lo colectivo, la construcción colectiva, para mí es algo que permanentemente construyo con los compañeros, ¿sí? Y voy aprendiendo un montón. No de un libro, de la práctica cotidiana y de ver cómo gestionamos en este doble rol que tenemos las cooperativas, lo económico y lo político. Y ahí le dejo la palabra a André, bueno, y después está Sonia, André, que también seguro va a tener mucho que aportar, y después está Sonia que Sí. levantó la... No, es tal cual, digamos, como dice, sí, tal cual, o sea, como dice Vale, ¿no? O sea, en las cooperativas no solo recuperadas, ¿no? Sino también las cooperativas de conformación, digamos, aquellos procesos que todo ese grupo de compañeros fundadores es ser una cooperativa, ¿no? Sin pasar por un proceso de recuperación, pero atravesamos exactamente los mismos procesos que la sociedad atraviesa, ¿no? Esto, digamos, porque estamos atravesados por lógicas patriarcales, por lógicas individualistas, por lógicas capitalistas, a las que tratamos de desarticular, pero no estamos exentos de ellas, ¿no? Entonces ahí aparecen las contradicciones a veces o las dificultades, las tensiones también entre los propios compañeros, ¿no? Aquel compañero que te dice, a mí decime lo que tengo que hacer, la tarea que tengo que hacer, ¿no? Como si tiene que venir a regir un jefe o un patrón, realizar. Nos encontramos con esas complejidades, pero lo veo así, ¿no? Como es ese marco complejo en el que tenemos que actuar. Y la manera en la que tenemos de actuar es compartiendo esto que dice, vale, es la formación entre nosotros, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, digamos, soy estudiante avanzada en PUAN de la carrera de edición, ¿no? En el Zócalo somos editorial. Pero lo que yo aprendí en el Zócalo no lo aprendí en la carrera, ¿no? O sea, yo la gestión, tanto desde mi profesión la aprendí en la cooperativa, con mis compañeros, equivocándonos, errando y teniendo un montón de dificultades. Eh, a la vez, el aspecto también más político, ¿no? Más militante, lo aprendí del Zócalo y de FEMA, ¿no? Son las compañeras que me forman, me formaron y me siguen formando y seguimos aprendiendo un montón en conjunto. Entonces, ese proceso, digamos, hay que atravesarlo con los nuevos compañeros que ingresan, con los compañeros incluso también que tienen cierta antigüedad y trayectoria, pero que también les permean estas tensiones y estas contradicciones muchas veces. Entonces, eh, es un desafío igual que en cualquier otro sector de la sociedad, ¿no? Y el patriarcado es dinámico, ¿no? Es decir, entonces, también siendo conscientes de que el poder patriarcal es dinámico, ¿por qué? Porque articula y se retroalimenta de otros poderes, el imperialista, el capitalista, ¿no? Todos poderes que nos aplastan la cabeza. Entonces, nosotros el movimiento feminista como debe ser un movimiento, ¿no? Esto que decía Marisa también, ¿no? Debemos estar siempre avanzando, siempre moviéndonos, siempre, y esa práctica, tanto nuestras cooperativas como el movimiento de mujeres y diversidades, lo tenemos que hacer activo y poner el cuerpo y, y seguir siendo creativas y buscando estrategias en conjunto. Gracias, André. Bueno, no sé si alguien más quiere reaccionar, comentar alguna pregunta más. Ahí Sonia creo que quiere hablar. Sí, en realidad, bueno, quería retomar un par de puntos que había tomado, pero espero que no se me hayan ido. Esto de la cuestión que hablamos para mí, como del modelo que a veces pasa que en otros países, por ejemplo, a través del estudio, que habían dicho que no estaba el tema de la seguridad social. Eso es algo importantísimo, porque yo creo que ahí hay una impronta urgente, como bien sostuvo la compañera,
perdón que diga compañera, pero no me acuerdo el nombre, pero que en realidad es una cuestión urgente. Porque tanto las mujeres, como ya se sabe que quedan relegadas a la tarea de la casa, lo doméstico, las personas trans quedamos afuera del sistema. Y no es de, digamos, hace unos días, viene de hace rato. El tema es que para nosotras siempre se nos dificulta todo, más completamente porque yo creo que hay un esquema que como que a veces al ser diferentes, hacer una cuestión no binaria, quedamos relegadas totalmente hacia el lumbraje social, que por cual muchas compañías del colectivo, al no tener esa inserción en la educación y todo la problemática, los efectos, mejor dicho, de la exclusión de la casa, de la educación, de la salud y todo eso, atravesando por la problemática de la prostitución, que tiene terribles consecuencias, y más en la seguridad social, eso es muy importante, porque no tienen cobertura. Es muy complejo desde ese punto. Por otra parte, hablaba esto de lo estatal, escuchaba que hablaban, que para mí es muy importante. Yo tuve mi desempeño, yo fui cooperativista allá en el 2008, casi 9, de una cooperativa textil Amazonas del Oeste Limitada que nació en La Matanza. A partir de La Matanza, con 95 personas trans y mujeres en situación de vulnerabilidad. Mujeres atravesadas por violencia y compañeras en cuestión de prostitución. De ahí, lo que tiene que ver, para mí, que hay complejidades, sí, muchas, demasiadas. Es un patrón que, como bien se dijo una de las chicas también, lo aprendemos o se nos enseña o se nos mete en la cabeza a través del sistema o de la sociedad cultura donde vivimos, que después cuesta darse cuenta por ahí si uno no tiene las herramientas. Esto que hablaban de los sesgos, ¿existen los sesgos? Sí, a veces en las diferentes disciplinas, cuando se piensa de la economía, el tema de cuidados, cuando se piensa, por ejemplo, de lo religioso, el tema de la economía, o viceversa. Ayer hablaba también algo, no puedo recordar bien el foco cuál era, pero esto es una reproducción que también el mismo sistema capitalista les sirve, porque es reproducir más de lo mismo para que justamente queden personas relegadas y ellos puedan seguir explotando un montón de cosas. Las casas, los cuerpos, los territorios. Y por otra parte, habían hablado el tema de, ¿dónde está? Aprender con el compañero. Personalmente, yo he tratado de estar, he tratado de acompañar siempre en lo que me era permitido, si no era, a ver, de diferentes puntos de vista o aristas, como quien dice. Pero a mí, en lo personal, yo he querido, intentado incentivar, tratado de persuadir, porque yo creo que el cooperativismo es una muy buena herramienta, tanto para aquellos que quedan excluidos del sistema, también para las personas que están en contexto de encierro. Yo misma he sido capacitadora también, y me ha costado mucho, que a veces digo, he fallado en algo y no sé en qué, en tratar de convencerlos para que puedan constituirse en cooperativa, en la 2337, para que puedan justamente de ahí expandir, sea servicio, producto, agropecuario, más, hasta el mismo INAES en su momento tenía modelos y estatutos previstos para justamente que la gente no se rompa tanto la cabeza armándolos, formulando los mismos proyectos. Y pero también igual, sin embargo, costaba. Y yo digo, a veces me pregunto, me ha pasado en grupos de estudio, me ha pasado también en lo laboral, me ha pasado en diferentes ámbitos. Yo digo, quizás hasta a veces yo misma me replanteo si no he fallado yo en algo para que justamente no tengas impacto. Por otra parte, si el Estado tiene si tuviera una fuerte política, por ahí no en el emprendimiento, sino en lo que es la promoción de la economía social y todo, yo, bueno, por ahí este contexto también
viene a que la gente se replantee un poco estas cuestiones. Y yo, la verdad, en lo particular, sigo apostando a la economía social, al cooperativismo, a todas esas herramientas que nos saquen, digamos, de este sistema tan explotador. Y también es más, por ahí es un poco una utopía también, pero también aspiro que haya un Ministerio de Economía Social. Si en algún momento algún gobierno con una política fuerte y que digan, bueno, 10 años hubo una Secretaría de Economía Social, bueno, eso ahora funcionó, hizo, a ver cuáles fueron las fortalezas, qué se hicieron, cuál fue lo que falló, pero que haya ahora un Ministerio de Economía Social, porque hay que, justamente con la política pública, que llegue a que esa, digamos, dirección se pueda lograr y que la gente que quedaron fuera del sistema, que viene ya de los 90 arrastrando, que quedamos un montón afuera, que puedan reinsertarse tanto en la educación, pero también en la seguridad social. Yo te voto, Sonia. Si te presentás. ¿Puedo, Anto? Perdón, porque Sí. aparte de retardo, yo tengo que hablar con Urbano. No, empiezo por el final. Sonia, eso que vos anhelás fue una discusión muy... pues siempre fue la discusión de dónde le ponían a la economía social. Y cuando vimos gobiernos afines, le fuimos a plantear que queríamos un ministerio de economía social. Después hubo una propuesta de Ministerio de Economía Popular, pero nosotros veníamos desde antes, 2009, 2010, planteando que queríamos poder pensar un Ministerio de Economía Social o que la economía social dependiera del Ministerio de Economía, ¿sí? Porque no queríamos estar más en el Ministerio de Desarrollo Social. Y nos alegramos cuando al menos pasó la economía social al Ministerio de Producción, de Desarrollo Productivo. Ahí nos dijimos, bueno, estamos avanzando en algo, porque como vos decís, a donde se enmarca también, o donde se enmarcó históricamente la economía social, es donde la ubicaban en el proyecto productivo, en el proyecto de desarrollo del país. Bueno, debatimos en su momento que la saquen de desarrollo social y que la pongan en un ministerio como la gente y que sea economía o un ministerio de economía social. No prosperó la idea. Después la pasaron a desarrollo productivo cuando tuvimos, bueno, un gobierno afín. Después la pasaron a jefatura de gabinete que dijimos, bueno, está bien, podemos debatir con todos los ministerios. Y ahora la denigraron nada, la denigraron a la nada misma, ¿no? Pero bueno, ese debate que vos tenés, yo creo que hay que volverlo a poner en la agenda cuando volvamos a tener gobiernos afines, porque somos una economía importante en el desarrollo productivo. Basta, ¿viste? Así que eso hay que volver a militarla, compañera, cuando volvamos, porque nos tiene que dar un lugar preponderante como corresponde. Eso por un lado. Y me quedo con algo que dijo Sonia y que dijo André. En esto Sonia dijo, bueno, cuesta darse cuenta. Y ahí ligo con lo de Andre, porque cuesta darse cuenta, por eso es la vigilancia de cuando tenemos contradicciones y tensiones que decía Andre, ponerla sobre la mesa, porque es una cooperativa que no tenga tensiones y contradicciones, dos cuestiones. Porque no me importa lo colectivo y decir, bueno, resolvamos esto, o porque nos cooptó el sistema capitalista. No hay cooperativa en el sistema capitalista que no tenga contradicciones y tensiones. ¿Cómo hacemos las cooperativas para producir con otros valores que son totalmente distintos? Es inviable no plantearse contradicciones y tensiones. Y bienvenidas sean para construir otra cosa, para innovar, para crear, para, como dice Andrea, revisar y recontra revisar. Entonces, ahí es esto que dice Sonia, es importante darse cuenta, a tener una vigilancia ahí, ¿sí? Y también yo aprendí en estos años que no es lo mismo decir, yo que tuve la oportunidad de elegir ser cooperativista y de elegir vivir en una cooperativa, o es una cooperativa de vivienda, y elegir trabajar en una cooperativa y elegir que mi teléfono celular, la línea sea de una cooperativa, que gente que capaz por distintas trayectorias de la vida, vaya y digo, bueno, tenés que armar una cooperativa o, bueno, ahí el laburo es como vos hiciste, Sonia, ir y volver, formar, que conozcan que es una cooperativa, compartir, compartir lo que implica armar un grupo de trabajo. Bueno, ahí ese laburo es mucho más complejo, muchísimo más complejo que elegir por motus propios, decir, yo quiero ser parte, yo elijo la luz de una cooperativa, elijo el celular de una cooperativa, elijo trabajar en una cooperativa, porque estamos partiendo de trayectorias y de vivencias muy distintas.
Así que para mí, por eso, tenemos que ser muy creativas y creativos en cómo difundimos lo que hacemos, cómo entusiasmamos a la gente, esto como decía Sonia, cómo entusiasmo a la gente para que vea a la cooperativa como una herramienta potente, posible, viable para organizar el trabajo y la vida. Bueno, esto, ¿no? Ahí tenemos un trabajo, pero mancomunal y cotidiano, de que me levanto hasta que me acuesto, ¿no? Así que nada, digo, es muy diverso, son mucho por hacer, mucho por hacer. Así que bueno, nada. Eso, me pone contenta que podamos hablar de estas cosas porque son las que nos inquietan, ¿no? Digo, permanentemente, quienes somos parte y apostamos a esta economía y a esta forma de vida, ¿no? Digo, me parece que, nada, ahí trajo muchas cosas, Sonia, que... Es el libro, envíenme en el libro que quiero leerlo. No, pero aparte no, a mí no me deja de entusiasmar con la complejidad, no sé, André, pero a mí no me deja de entusiasmar el cooperativismo. Mira que a veces me enojo, me pongo mal, me angustia, todo, pero digo, no, es por acá, es por acá. Y seguís encontrando un refugio y seguís encontrando compañeras como André o espacios como FEMA y otros espacios donde decir, "Ah, no, es por acá, es así". Y para mí eso, hoy para mí el cooperativismo es un refugio. Yo lo vengo diciendo porque si no, estaría en una situación, no sé en qué situación estaría yo, porque la verdad que el mundo se está cayendo a pedazos, el mundo. Pero si ponemos a ver las cosas que hacemos las cooperativas cotidianamente, de organizar la vida, de organizar el trabajo, de organizar la economía, de articular, de formar red, de integrar, de pensar estrategias de integración políticas y económicas, bueno, es refugio para mí hoy, realmente, y me da mucha esperanza en este mundo que se cae a pedazos. Así que sigo apostando a esto y me entusiasma un montón, digo, ¿no? Así que bueno, yo creo que nada, pero hay que militarla duro y fuerte y es todo el 24/7, ¿no? 24/7 es esto. Así que bueno, nada, yo sigo entusiasmada. No hay que perder el entusiasmo. No, y aparte es eso, y las redes, ¿no? O sea, la importancia de esto, de cuando una situación nos supera nuestra propia dinámica de trabajo, nuestra propia intención, ¿no? De llevar el cooperativismo, de formar qué es el cooperativismo, de que se expanda el cooperativismo, de lograr a tener un ministerio de economía social, digamos, en ese entusiasmo y en esas ganas y no frustrarnos y decir, bueno, ¿y cómo hacemos? Y la respuesta también es con el otro, ¿no? O sea, la respuesta también es yo no lo puedo hacer sola, porque si uno lo piensa, bueno, lo hacemos cada uno, desde cada uno, pero también en conjunto con otros, ¿no? Y ahí me parece que es interesante las redes, ¿no? Y la organización con otros compañeros, compañeras, eh, que eso es algo que hay que articular y hay que volver a articular. Nosotras de FEMA y bueno, el espacio del cooperativismo tiene distintos espacios de género, digamos, y cada uno de esos espacios tener un valor y un aporte al sector impresionante, ¿no? Entonces, eh, y, cuando nos... Ahí se le colgó, creo. Bueno, se le colgó a André, quedó congelada. Pero bueno, ya vamos 2 horas de conversatorio y creo que es un buen momento para llevarnos este mensaje positivo después de todo, del mundo en guerra y de ver por la ventana y ver algo horrible. Lo que nos dice Vale y Andre, la verdad que nos deja como con el corazón un poquito más contento. O sea, creo que es un lindo momento para cerrar. Así que bueno, gracias. Andre se congeló. Pero bueno, gracias. Después le mando un mensajito. Marisa se tuvo que ir, también 2 horas es un montón. Vale, gracias por estar siempre No, y por compartirnos todo. Y gracias a todas las personas que participaron como oyentes. Y bueno, ya estaremos.